y parece mentira, yo nunca había venido a hablar con la gente de la escuela, de mi escuela. Y tengo miedo, y tenía miedo, porque la gente de mi escuela domina lo que yo sé. Mira, mientras que a los otros yo les puedo decir una mentira, ¿verdad? Aquí no, aquí no. Entonces, es ubicarme realmente en lo que ustedes saben. Lo primero que a mí me preocupó es que me pedían modelos curriculares, la factibilidad para su aplicación en esto. Yo dije, no, yo voy a trabajar con algunas consideraciones que uno debe tener presente a la hora de hacer diseños curriculares. Les advierto, yo estudié en la escuela, me gradué en el 71 y tuve de gran maestra a Ana Carí, a Víctor, a Mario Molin, pero nunca me nombraron la palabra currículo. Al año de graduada me dice la Academia Militar, te encargas de hacer el diseño curricular de la Academia Militar para el laudo académico con Díaz García e Ignacio Burillo, de aquello no sabía nada, pero aprendí, ¿no? Eso para que nos quede para las interrogantes finales. Graduada en el año 71 en esta escuela, mi escuela por donde yo he pasado y he aprendido mucho. Entonces, bien, mire, yo dije, bueno, voy a darle respuesta en parte a eso de los modelos, pero yo de modelos curriculares nunca he trabajado. Yo he trabajado con enfoques curriculares y hemos trabajado 4 grandes enfoques curriculares, que ahí los tiene: el academicista, el tecnológico, el humanista y el socio-reconstruccionista. Yo traté con Luz de Mayo, con la profesora María de los Ángeles, de la Facultad de Ontología, egresada de la maestría, de hacer una muy breve síntesis de cada uno. Miren lo que es el academicismo, que todos lo hemos vivido, porque no me van a decir que ninguno de los que están aquí, quizás los muchachitos, no, pero los viejos pasamos por la formación academicista. Mira, parte de la estructura de la ciencia para organizar el conocimiento, ¿no? Para organizar a nivel declarativo y operativo del currículo. Entonces se basa en la ciencia, enfatiza las disciplinas clásicas. Comenzamos con el latín, que será lo primero que se enseñaba, pero luego se siguió por esa vía. Y para ofrecer los conocimientos, y se sitúa en la corriente cognitivista. De esa debemos conocerla, porque la conocemos, y quizás muchos de nuestros currícula todavía están organizados por esa vía. Cuando a nosotros nos presentan una estructura curricular por asignaturas, nos hace dudar si realmente estamos en esa corriente. ¿Ok? Tenemos el enfoque tecnológico. ¿Qué es lo que le preocupa al enfoque tecnológico? Buscar los medios eficaces para conseguir lo que se quiere aprender. Su centro es el cómo facilitar el aprendizaje. Se apoya en la tecnología mediante la cual se comunica el aprendizaje. Busca el desarrollo de las tecnologías de la enseñanza, pero no considera la individualidad del que aprende, ni tampoco los contenidos, sino el cómo aprender. Se fundamenta en que el aprendizaje se logra por ciertas formas sistemáticas y predecibles, y se esfuerza en encontrar el método eficaz para lograr el aprendizaje. ¿Qué significa? ¿Que lo rechazamos? Mire, no. En el siglo XXI no podemos rechazarlo todo. Tenemos que, porque si no nos van a decir los muchachos, mira estas viejas, enseñándonos para el siglo XXI, para el futuro, con técnicas del siglo XIX. Entonces tenemos que verlo también con cuidado. El enfoque humanista, este es muy importante que nos centremos en él, que nos fijemos qué es lo que nos ofrece el enfoque humanista. Es esencial, esencial. ¿Por qué? Porque se ocupa de promover experiencias personales, integradoras, satisfactorias para cada aprendizaje individual.
La educación se ocupa de proveer los medios para la liberación y desarrollo personal. La instrucción es considerada como experiencia vital y enriquecedora, pero esto último, por favor, busca la felicidad del individuo. Eso que lo tengamos presente, los diseñadores curriculares, quienes están haciendo la reestructura, que sean felices, satisfechos de lo que hacen. Si yo no estuviera satisfecha de lo que hago, no estuviera aquí parada. El enfoque socio-reconstruccionista. Bueno, pues hay otros enfoques, ¿no? El crítico, el poscrítico, hasta yo inventé uno allá en la maestría, pero ese no es el problema, esto es lo sustantivo. El socio-reconstruccionista destaca las necesidades sociales por encima de las individuales. Se atribuye a la escuela la función de servir de agente de cambio social. El currículo es considerado como el medio a través del cual los estudiantes aprenden a enfrentar los metas, los retos sociales, las carencias personales y sociales. ¿Estamos claros? Esas son las 4. Veamos. ¿Qué aspira a ser la escuela de educación para Venezuela, la Venezuela actual y en este milenio? La respuesta a eso, yo les diría, dependiendo de eso, les diría por cuál corriente o cuáles corrientes apoyarse. ¿Cuáles corrientes de esas 4 me van a servir de apoyo para yo empujar esa formación? Entonces, formar educadores, esa es la pregunta. ¿Cómo se llama esta escuela? Escuela de Educación. ¿Qué vamos a formar? Educadores. Entonces, si la respuesta es favorable, formar educadores, independientemente del nivel en que se vayan a desempeñar, sea en educación inicial, en la educación media, sea que vayan a ser investigadores, sea que vayan a ser planificadores, si son educadores, entonces, si es esa, si la escuela va a formar educadores y va a seguir formando educadores y se va a seguir llamando escuela de educación, debe apoyarse, debería apoyarse en el enfoque humanista, en el enfoque reconstruccionista y entre comillas le escribí el tecnológico. ¿Por qué? Miren, porque si yo fuera a formar enfermeros, le decía lo mismo. Si fuera a formar médicos, le diría lo mismo. Si fuera a formar odontólogos, le diría lo mismo. Bioanalistas, lo mismo. Terapistas, lo mismo. ¿Por qué? Porque se trata de trabajar con personas, con individuos. Y el humanismo va a lograr, me va a dar apoyos para que la persona que va a ser educador, médico, enfermero, o terapista sea feliz, porque si no es feliz va a maltratar al paciente, va a maltratar al que está haciendo el tratamiento. Dígame un viejito con Alzheimer, graduado con un médico que lo va a atender una enfermera que no le gusta hacer, imagínese usted cómo lo maltrata. ¿Y cómo seríamos un maestro, un educador que no nos guste y que no estemos contentos con ser maestros? Entonces el humanismo me va a ayudar. Y pónganme cuidado porque yo a lo mejor me voy a extender, Yolandita, y me da pena, híjole. Porque cuando formen el plan de estudio tienen que tener pendiente esto. Tenemos que formar un hombre que se quiera a sí mismo, que tenga autoestima, identidad personal, autonomía, que esté contento y feliz, y si no, ¿cómo va a ser maestro? Dime tú, ¿va a insultar y maltratar a los muchachos? Incluso, yo se lo digo, perdóname Amalita, se los he dicho, la docencia es idéntica en el preescolar que en el postdoctorado. Todos esperan la ayuda del docente. Y si yo no me he formado así, pues no serviré para nada. Entonces, eso. ¿Y por qué el reconstruccionista social? Miren, porque el mundo está al revés. Porque todo nos grita en la calle, en el mundo, que nos ocupemos de los problemas sociales. Y porque el tecnológico, por lo que les dije, mano,
Si hasta ahorita me llama una muchachita que hablé ayer con Yolanda, profe, no pude mandarle ayer porque no tenía la computadora, porque no tengo internet. Señor, estamos en la era de la tecnología y tenemos que usar los adelantos tecnológicos. Los muchachos dicen, más aprendo por internet por lo que me dice el profesor. No lo dicen. Entonces tenemos que apoyarnos, entre comillas, eso tenemos que meterlo dentro del plan de estudios. ¿Y por qué más? Porque la formación del ser humano es la esencia y razón de ser de los currículos y esta debe manifestarse en forma declarativa y operativa para hacerla realidad. ¿Dónde se origina el currículo? En el medio extracurricular. Eso era antes que nos echaban el cuento, que se reunían allá en el Ministerio de Educación para hacer el plan de estudio. No, por favor, ya eso se acabó. Uno tiene que mirar primero a todo alrededor para sentarse a hacer un plan de estudio, un diseño curricular. Viene de las carencias, de las necesidades sociales, culturales, económicas. Claro, la posición ideológica de los que están ahí está metida, lo religioso está metido, lo político está metido. Pero cuando llegamos a lo que es la escuela, ya ustedes van a ver que tiene que dejar todo eso. Y el currículo es una construcción social. Porque el currículo no es un relámpago, ni un trueno, no, lo construyen los seres humanos. Entonces, es una construcción social responsable, de alta ética, de alta responsabilidad de quien lo hace. Porque se trata de formar seres humanos, independientemente de la carrera que sea. Porque si no, un ingeniero, mire, no le pongo más cemento, así se caiga, porque gano. No, señor, hay que ser muy claro en los diseños curriculares, lo que se va a hacer. ¿Y por qué no se ubica frente a complejidades como los siguientes? Vean las imágenes. Eso es lo que tenemos. ¿Qué tiene Venezuela? Venezuela está entre los primeros lugares de adolescentes embarazadas, que no saben ni siquiera que son seres humanos. ¿Cómo van a formar esos niños? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos? Hambre. Niños, yo los he visto sacando comida de las bolsas. O eso no lo vamos a atender en la escuela. O los maestros que vamos a formar van a ignorar esa realidad. Ajá, ok. ¿Y qué es el currículo? Aquí nosotros hemos tenido gente muy valiosa. Eso lo escribió César Villarruel. El currículo no es otra cosa que la formación deseada, intentada y lograda por el ser humano mediante la escuela, la acción de los maestros. Es intenciones y es realidad. ¿Cómo se comienza a estructurar esa formación deseada para hacerla declarativa? Es elaborando los diseños curriculares. ¿Y qué es un diseño curricular? Mire, esto. Ya si no quieren que hable más, no hablo más. Bueno. Mire, el diseño curricular no es otra cosa que la respuesta pedagógica, mire, la destaqué, pedagógica a las necesidades sociales de formación convertidas en proyectos, plan estratégico, evidenciado en documentos que explicitan los lineamientos didácticos, no otros, didácticos, orientadores para la acción formadora. Eso es el diseño curricular. ¿Dónde se logra acercar esas intenciones, esos deseos con la realidad? En los encuentros didácticos entre el saber, lo deseado, los muchachos, los estudiantes y el profesor. Pero allí se suma lo no previsto. Por eso desde ahorita les adelanto una transparencia que viene más adelante. La necesidad de que todos y cada uno de los que trabajan en la formación de los seres humanos conozcan el plan de estudio, para dónde van. Así como les dije que en el año 71 hicimos el currículo de la Academia Militar, yo logré, sin saber de nada de esto, porque era una piojosa, no sabía mucho, de que se creara el primer programa de inducción para que todo profesor que ingresara a la academia, todo oficial, supiera para dónde iba, qué hacía un cadete desde que entraba
hasta que se graduaba de subteniente. Eso es indispensable, porque el currículo va debajo del brazo de cada profesor al salón de clase, y si el profesor no sabe, es contratado y no se le ha dicho para qué, no sabe lo que está haciendo. Entonces ahí se nos va el currículo. ¿Cuáles son los componentes que hay que tener en cuenta? Muchos los han tratado aquí, eso sí es verdad. Todos los profesores que han venido los han tratado, pero no los han enunciado. Tenemos las bases del currículo, los fundamentos del currículo, el perfil de formación y el plan de estudio. Veamos qué son las bases del currículo. Mire, volvemos a lo mismo. ¿De dónde vienen las bases del currículo? De eso. Si tenemos tantos niños allí, si tenemos ese poco de muchachas embarazadas que no saben ni quiénes son, no tenemos ni hogar, vamos a estar claros, porque los hogares en Venezuela son escasos, por lo menos en las zonas más pobres. Entonces, no tenemos ni eso. Tenemos aquellas, pero además tenemos déficit que alcanza el 40% en la ciencia para enseñar física, química, matemática y biología. Pero cuidado, para enseñar inglés también. Cuidado, para enseñar castellano también. Para enseñar geografía e historia. Pero yo oí aquí que había que apoyarse con las potencialidades, y las potencialidades las tenemos aquí. Si la escuela no las quiere aprovechar es otra cosa. Nosotros ya tenemos experiencia en formación inicial y tenemos experiencia con el componente docente, pero podemos hacer grandes esfuerzos y llegar a convenios para que todo el mundo se sume a lo nuestro. Tenemos que hacer concesiones y que ellos nos hagan, pero hay que hacerlo. Pero, ahí tiene, esto me lo mandó Nacari. Se necesitan maestros. Mire cuántos profesores se graduaron en el pedagógico, en cada especialidad. No llega ninguno a 10. No alcanzan los 2 dígitos. ¿Ves? Entonces, ¿qué es eso? Además, los adelantos científicos, como les dije a los muchachos, hay que hablarles, mire, hasta ahorita, ustedes no oyeron que hasta el cerdo nos va a servir porque con el hígado nos van a hacer trasplantes y nos vamos a curar y nos vamos a alargar la vida. No leyeron ayer en internet que nos decían que nos van a alargar la vida porque han descubierto. Entonces, tenemos que tener los adelantos científicos técnicos. ¿Qué son las bases del currículo? Eso. ¿Cuál es el desarrollo social que ha alcanzado el ámbito en que se marca la carrera? ¿Cuál es cuál es la evolución? ¿Cuál es la historia de mi carrera? ¿Cuál es la oferta educativa? Aquí dijeron que habían 70 instituciones formando educadores integrales, pero ¿cuántos se gradúan, verdad? Lo sabemos. Y los adelantos de la disciplina. Esto es lo que hay que estudiar. Eso se los dijeron ya en alguna manera los otros conferencistas. Marina atendió esto cuando habló. Frente a esa realidad y esa complejidad, yo me apoyé en Morín. Todos los profesores que están aquí presentes leyeron a Morín. Ese libro lo editó la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Lo compramos a 2 bolívares. ¿Sí o no? A 2 bolívares en esa época. Y decía: formar e incluir el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo pertinente, lo que es necesario, lo que responde, lo contextual, lo global, lo multidisciplinario y lo complejo. Sigue. Desarrollar la inteligencia general. Y aquí voy a volver. Nosotros necesitamos un fuerte componente de formación general para desarrollar eso, pero general para la escuela de educación, no las competencias generales y genéricas que me dicen que sirven para ingeniería, odontología y medicina. A lo mejor algunas son iguales, pero no, general para el que se va a formar como educador. Examinar y abordar los problemas esenciales. Tampoco vamos a recargar a los muchachos de cosas que no son necesarias. Superar la falsa conciencia y la racionalidad que genera ceguera. Enseñar la identidad terrenal. Estamos en el cosmos. Ustedes oyeron a la primer ministra de Inglaterra que dijo
ser ciudadanos del mundo es ser ciudadanos en ninguna parte. Y oyeron lo que le contestó Anthony Appiah, filósofo, nacido fuera de Inglaterra, pero se hizo inglés y da conferencias en todas partes. Le dijo, jamás en la humanidad había habido tanta necesidad de formar con una identidad universal. Eso, entonces tenemos que generar para convivir con los demás. Que nos los vamos a traer para acá todos, bueno, a lo mejor no caben, mira, pero tenemos que convivir con todos. Y lo otro, enseñar la esencia de la comprensión, de querernos, de amarnos. Y por eso insisto en todos los ejes, como yo lo he visualizado, la formación del nuevo no, que es el mismo. A mí de donde me formaron fue aquí. Del profesional que egrese de la escuela tendrá una fuerte formación general, pero también una formación especializada y tendrá una formación porque yo sí creo que el docente que no sea investigador, mire que se vaya. Porque ¿cómo transformamos la realidad si no investigamos? ¿O no? Entonces, el segundo componente, los fundamentos del currículo. ¿Qué formar y para qué formar? ¿Qué aprender? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién aprende? ¿Quién forma? ¿Cuáles son las perspectivas y las condiciones del que va a aprender y del que va a enseñar? O del que va a formar, porque nadie enseña nada. Yo no he enseñado nunca nada. Yo a Amalia no le enseñé nada. Ellas aprendieron. Pero los pone uno en las condiciones de aprender. Es eso. Entonces, eso va en los fundamentos del currículo. Lo que Marina les dio en la conferencia de Marina está allí, en los fundamentos del currículo. ¿Dónde y cuándo? Aquí hay que pensar la escuela. Tengo las condiciones para hacer todo lo que yo quiero, porque transformar el currículo significa transformar también los ambientes de aprendizaje, significa dar procesos cognitivos, afectivos, psicomotores, debe haber interacción, pero tienen que haber ambientes pertinentes, hermosos, que a los muchachos les guste, que se sientan queridos, que se sientan atraídos. Tiene que aplicarse la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Pero qué es eso de diagnóstico? Ay, para decir que hice un diagnóstico. No, señores, hacer el diagnóstico y decir, mire, este muchacho no sabe leer. ¿Por qué no sabe leer? Pero yo lo voy a enseñar a leer. No es saber que no sabe hacerlo y no lo voy a atender. Es darle la atención remedial. El muchacho lo que tiene problemas es económico, porque no tiene, como me pasó a mí, yo siempre se los he contado. Tuve un alumno aquí que dormía debajo de un puente y el pobre lo raspé, y después que lo raspé el primer semestre fue que supe eso, que era que el muchacho dormía debajo de un puente, y le conseguí la beca. Menos mal que estaba la mamá de Benjamín Sánchez y me dio la beca, y si no, todavía cargara el dolor encima de haberlo condenado. Entonces eso es lo que significa hacer evaluación diagnóstica formativa al sujeto de formación, a los docentes, si están formados, si están capacitados, a los medios, y por supuesto prever, porque aquí no se viene a hacer regalías. Nada es regalado. Usted demuestra que sabe y que domina, y yo lo apruebo y pasa para los otros semestres. Pero hay que preverlo desde ese momento. El tercer elemento. Aquí comienza, como decía mi abuela, a subirse la puerca a la batea. Claro, ahí comienza. Porque el perfil es donde hay que precisar qué voy a enseñar. Y entonces, fíjese, ¿cómo se enunciaron los perfiles? ¿Qué es el perfil? La silueta del profesional que yo voy a formar. Entonces, ¿cómo se enunciaron primero? Primero eran objetivos generales, hasta fines, habían ahí. Terminales específicos, entonces los contenidos, los saberes científicos, y todo esto con un propósito. Después vino, mire, porque nosotros somos malas personas. La Escuela de Educación tuvo un padre que creó los focos de formación de Víctor Guedes. Ahí están. Él dijo que formáramos para ser gente eficiente, y señaló cómo: saber hacer,
racionalidad, criticidad, y cada uno le iba poniendo lo opuesto, pero al final decía que formemos integralmente, que tomáramos todos esos 6 focos, pero nosotros, como no venía de afuera, no lo tomamos en cuenta, vamos a estar claros. Yo sí se los doy a mis estudiantes y se los hago leer, porque es importante, es de la escuela, egresado de la escuela, excelente profesional. Y luego viene donde aparecen las benditas competencias. Los pilares de formación de la UNESCO. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a ser. Todo eso teniendo como antecedente, que eso se lo felicito yo a Yolanda, que lo dijo aquí, a Edgar Foré, que trabajó el aprender a ser primero. Con ellos, Delors nos decía, y ellos es formar integralmente a la persona. ¿Qué es formar integralmente? Eso que todos conocemos, formarle la cabeza, formarle el corazón, el alma, y formarle la motricidad para que sepa caminar, sepa hacer cosas. Eso es formar integralmente. Ahora, la tendencia actual, las competencias, mire, genéricas, profesionales, atributos personales, para responder a unos compromisos, ya ahí mejora la cosa, porque son con capacidades, con conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes, y eso nos lleva a los saberes científicos. ¿Cuál es nuestra posición? Y cuando yo hablo de nuestra posición, no es la mía, es la que hemos desarrollado los equipos que han trabajado conmigo en esto. Vean, lo esencial son estos 4 componentes. Lo primerito, si ustedes van a formar educadores por competencias, lo primero que hay que hacer es enmarcarse en situaciones concretas, donde el aprendiz en su desempeño real deba cumplir determinadas responsabilidades. Entonces yo me pregunto, si supongamos que tenemos un eje de formación general o de investigación, y otro de investigación y uno de formación, como lo quieran llamar. Una competencia es que el muchacho haga hola Ana Karin, que el muchacho haga una investigación, realice una investigación y presente los resultados. Si eso lo tengo dentro de ese enmarque 1, ¿qué me pregunto yo? ¿Qué capacidades, qué conocimientos, qué habilidades, qué experiencias, qué actitudes y qué valores debo yo darle a ese muchacho para que pueda resolverme esa situación que tengo allí? Luego, con eso que yo tengo allí, las capacidades, los conocimientos, me voy, cuáles saberes, cuáles disciplinas, cuáles áreas del conocimiento me ayudan a desarrollar esas experiencias, esas capacidades y eso que yo quiero lograr. Y con eso es que yo formulo la competencia. Entonces, yo podría generar eso sí es verdad, muy pocas competencias. Si yo estoy trabajando por ejes de formación, trabajaría las competencias del eje de formación general, el eje de formación de investigación, supongamos, y pocas, pero que sean significativas y que impliquen todo eso. Mire a lo que hemos llegado. Eso no es que yo lo he llegado, yo no, sola no. Eso es la gente que hemos estado trabajando con eso. La competencia es en esencia la posibilidad de movilizar de manera interiorizada y consciente un conjunto conjugado e integrado de capacidades, conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes y valores para resolver una familia de situaciones. O sea que por eso hay que trabajar con la gente que va a dar, que va a formar. Eso no es un problema de una persona que me va a hacer el plan, que yo se lo encargo, sino que hay que involucrar a la gente. ¿Qué quieren ustedes que se va a hacer en esto? ¿Qué es lo que caracteriza en verdad o lo que debemos cuidar al formar una competencia? Que tenga el potencial para movilizar el conocimiento, para integrarlo, para transferirlo, para incorporarlo disciplinar, para darle utilidad social y que a la vez pueda ser evaluable, porque si no, no funciona.
Aquí la gente se preocupa porque es un trabajo, sí, es un trabajo, pero hay que hacerlo con la gente que va a trabajar en los diseños curriculares. Los diseños curriculares no los hacen comisiones, sí, pero tienen que trabajar con la gente que está formada. Porque para nosotros las competencias son esto, constituyen un complejo entramado de comportamientos que ponen en evidencia la capacidad del profesional para movilizar sus conocimientos, experiencias, capacidades, disposiciones, habilidades, actitudes, valores para resolver problemas, bien sean personales, sociales y profesionales. O sea, como habíamos dicho, si vamos a formar al individuo para que sea persona, para que esté contenta, pues tenemos que atender esas cosas y no solamente lo profesional. Porque eso es el peligro, porque entonces después actúan y no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está planteado hoy en día? O formar para los saberes la cabeza bien hecha y bien llena, o formamos para que la persona haga cosas. Su norte de los saberes es el aprendizaje significativo, exige formar para aprender a aprender, debe conectarse al educando con el aprendizaje previo, su entorno, su cotidianidad. En las competencias, su norte es aprender el quehacer para el desempeño con éxito en la vida personal, porque ese es el problema, si lo vamos a llevar solo a lo profesional, a lo social y a lo profesional, exige colocar al aprendiz en situaciones reales del mundo social y profesional. El docente debe dominar las competencias que los alumnos tienen que lograr para su desempeño exitoso. Ahí es donde están las dificultades de las competencias. ¿Cuál es el devenir de las competencias? Porque yo oí decir aquí que las competencias, primero, estaban en decadencia porque no se evaluaban. No se evaluaban, mire, porque no se prevé desde el primer momento cuando se formulan. Porque la evaluación es inherente a lo que se enseña y a lo que se forma. No es que después que yo lo formule es que voy a ver que cómo lo voy a evaluar. Eso es mentira. Oí decir que las competencias llevaban para el capitalismo. Eso tampoco es verdad. Si no, le hace a Roger, que lo recomendó la profesora Ana Cari, ya yo lo estaba mirando, eso nos dice que ayuda a la gente a que haga cosas y sea valorada, los saca incluso a los más pobres. Entonces no es verdad que las competencias son simplemente del capitalismo. Claro, se desarrollaron por presión de las empresas, eso es verdad también. Entonces hay dos tendencias que explican el origen de las competencias. Una socioeconómica y una que se apoya en el sustento de estudios teóricos de distintas disciplinas que analizan manifestaciones cognitivas, de la inteligencia, del desarrollo evolutivo del ser humano, de lo biológico y lo social. Veamos, en lo primero, en lo socioeconómico, claro, la globalización, la competitividad entre empresas, las empresas quieren producir más y ganar más. Claro, no, eso es lógico. Entonces le exigen a la escuela que forme mejor a la gente para que produzca más. La creación de normas, de normas para calificar a los empleados. Las competencias aparecen en el mundo educativo entre los años 50 y 60, tienen 67 años. Que no me vengan a decir que eso es ahora. Se instauran realmente en Inglaterra con las normas para calificar a las personas, pero las escuelas comienzan a trabajar. Por eso la Comunidad Europea lo toma y se desarrolla. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que los empleados graduados de una universidad y de un país puedan ir de un país a otro y puedan emplearse. Eso es verdad, por eso se crea allí, en eso. Y claro, los avances, como lo hemos visto, tienen que formarse y exigen. Los progresos científicos exigen que formemos gente competente, capaz para que encuentre trabajo en esas empresas. Los enfoques que estudian el devenir de las competencias desde el punto de vista pedagógico, científico, comienza con Chomsky. Chomsky nos habla de las competencias del habla y allí hay un primer aporte.
Después tenemos a Skinner. Skinner con sus desempeños, ahí había un comienzo de la competencia. Las inteligencias múltiples de Garner. Garner tiene una inteligencia final que la gente dice que cuando es perita y experta vuela como si fuera un avión. Eso es verídico. Entonces, eso está allí. Pero también está los de Hellman, que fue lo que se agarró el Ministerio de Educación en Venezuela, de los tres, ¿cómo se llama? Contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y los actitudinales. Ahí está también otro. Después tenemos los de Palmarini y que son los de en Venezuela. Tenemos a McClellan, que estudió. ¿Qué teníamos nosotros como característica? Un gran apego a la afinidad, un gran apego al poder y muy poco apego al logro. Eso también allí está involucrado en el devenir de las competencias, eso. Nosotros debemos formar profesionales que tengan escaso apego al logro, al poder, al poder y a la afinidad, pero sí a trazarse metas, a hacer esfuerzos y a lograr. Y hasta el constructivismo de Piaget y las teorías de Vygotsky explican. Nosotros leímos mucho material, en eso me ayudaron las muchachas, Amalia e Iraida. Tenemos una cantidad de artículos donde vemos cuál es la evolución real de las competencias. Bueno, pero tenemos el otro problema, que se nos complica, que yo de alguna manera empecé a aludir desde el comienzo, el plan de estudio. Ese es el cuarto elemento que complica la estructura y los cambios de planes de estudio. ¿Cómo estructurar planes de estudio? Porque el plan de estudio es la organización en espacio y tiempo de lo que se va a aprender, de los contenidos culturales, de esos que se llama experiencia de aprendizaje y de valores. ¿Cuáles son las formas de organizar? Bueno, hay muchas formas, pero entre ellas estas. Por materias separadas, que es lo que hemos hecho. Los planes integrados por áreas generales y estas otras, los centrados en las necesidades del estudiante y los centrados en las necesidades sociales. Si yo dije que queríamos apoyarnos en el enfoque humanista y en el enfoque reconstruccionista, pues debemos apoyarnos con esto. ¿Cuál sería la estructura de eso? Aquí ya entramos con las competencias, pero yo ahorita les voy a decir cómo yo visualizaría esa organización del plan de estudio. Para las competencias, evitar el sesgo hacia contenidos abstractos centrados en disciplinas aisladas. Hay que trabajar integradamente. Hacer realidad la anhelada vinculación teoría-práctica, conjugar la formación general, ciudadana y vocacional. Por eso dije que un fuerte eje de formación general, no general como lo ve ingeniería, medicina u otra, general para educadores. Y auspiciar la integración de experiencias, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Eso lo pide los modelos por competencia. Que se haya hecho en Venezuela, mire, no, porque los planes de los médicos son exageradamente recargados de competencia. 120 competencias específicas. Imposible. Formular pocas competencias, estructurarse en torno a logros complejos e integrados, incorporar situaciones reales, construidas. Mire, hay que conocer, por eso es que se pide en el modelo de competencias, traer a los que trabajan, a los maestros veteranos, que nos digan qué es lo que hay que hacer, cómo formar, a los profesores de física y matemática que tienen tiempo, que nos ayuden a decir qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Incorporar situaciones reales y construidas del mundo del trabajo, de la sociedad, de la vida. Emplear estrategias como la solución de problemas, proyectos, estudios de casos, ejercicios vinculados al desempeño laboral, del acontecer de los dilemas de vivir. Es lo que hacemos en la cátedra, o lo que intentamos hacer en la cátedra de evaluación desde que empezamos a dar un vuelco.
y en la misma maestría eso es lo que hacemos, trabajar por problemas, trabajar con situaciones reales para que el muchacho se involucre desde el primer momento en eso. ¿Decimos que trabajamos por competencia? Nunca lo hemos dicho. Nunca lo hemos dicho, pero vamos por esa vía de incorporar esto. Bueno, ¿qué se pide para trabajar por competencia? Los docentes tienen que capacitarse en el modelo de competencias para poder dominar lo que van a promover. Establecer convenios con los centros de trabajo, instituciones, organismos públicos y privados, incorporar a los docentes al personal del ejercicio profesional. Miren, yo me pregunto, si nosotros vamos a formar docentes de verdad, docentes, y nosotros tenemos en la UCB 3 centros que deberíamos ser tacita de oro y haberlos mostrado nacionalmente como modelos de docencia. El CEAPU, el Teotiste Gallego y el Bianco. Pero ¿por qué no lo hemos hecho? Pero tiene que ser convenio de verdad, con compromiso desde el rector, el vicerrector, el administrativo, los empleados, los profesores, y que los muchachos vayan allá. Porque es que queremos barrer la casa sin haber barrido la nuestra. Entonces, comencemos por ahí y hagamos eso con el componente docente. ¿Por qué no trabajamos realmente con los decanos de ciencias, con el mismo, los directores de escuela de acá, formamos los muchachos? En el CEAPU, tercero, cuarto y quinto año no ha visto matemática en todo el año. No podíamos haber llegado a un acuerdo real con la misma escuela de matemáticas, que fueran unos muchachos, y buscar que nos ayudaran a resolver ese problema, si tuviéramos un convenio bien hecho, pero eso tiene que ser un convenio creado por la institución y montado sobre eso sin descuidarse, con compromiso. Establecer eso, ahí mismo está vinculado a eso, donde van a ser las pasantías, ahí mismo, aplicar los aportes de la evaluación formativa, hacer seguimiento, hacer evaluación continua, seguir a los muchachos, ver también a los que están formando, cómo andan, a los asesores, apoyarse en la autoevaluación, la ecoevaluación. Esto es muy importante, la participación de los organismos. ¿Por qué? Porque los profesores somos celadores, tanto del contenido como de la calificación. A nosotros nos desagrada que el docente califique al pasante. ¿Es verdad o es mentira? Algunos docentes, yo he visto que no les gusta. ¿Por qué le puso 20? Si yo, pero si ella lo hizo bien allí, bueno, pues vamos a hablarlo. Hay que, en la evaluación por competencias, pide trabajar una cosa que yo me reía mucho. ¿Pero qué es eso? Una cosa de 360, que llaman evaluación de 360 grados. La opinión del propio muchacho, de los compañeros, del que lo ve trabajando, incluso de la comunidad, de los otros profesores, y la evaluación del propio profesor. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Forma deseada de organizar los planes por competencia. Fuertes ejes de formación, de práctica profesional y pasantía. Estrategias profesionales centradas en solución de problemas. Estudios de casa, proyectos integrados, régimen académico mixto. Miren, ustedes, eso es otra cosa. Mira, yo adoro el personal administrativo. Incluso la única vez que he sido jefe, yo tengo 2 personas allá que cada vez que me piden la bendición. Pero uno no puede ceder lo académico a lo administrativo. En los regímenes por competencia, si uno está trabajando por proyectos integradamente, es probable que pueda trabajar por semestres, por años o por trimestre. Yo pensaba, si nosotros si vamos a formar educadores, realmente, educadores, y tenemos, yo diría, allí, por eso yo aquí dije que yo les iba a decir lo que yo pensaba. Tenemos un eje de formación o un componente, un pilar, llámelo como quiera, de formación general, pero no general como lo ven de competencias genéricas y nada más. No, de formación general donde van competencias genéricas. Sí, tienen que haber, porque nuestros muchachos que están llegando de bachillerato ni leen ni escriben, vamos a estar claros. Entonces hay que enseñarlos a leer y a escribir, ¿ok?
Pero allí también puede ir el idioma. Como no, perfecto, el idioma, el dominio de un idioma, que es una competencia genérica. Pero en ese eje de competencia general, uno define una serie de acciones y dice, bueno, yo quiero aquí esto, esto, esto y esto, y trabaja interdisciplinario con los profesores que pueden dar eso. ¿Por qué no puede estar en un eje de formación general para educadores, filosofía, pedagogía, que yo siempre digo, los muchachos, ¿por qué no ven eso desde un comienzo? ¿O no? Sociología, que es básico, esencial. Fíjense que es muy distinto a la formación del eje general y de las competencias genéricas que dicen los demás. Tenemos un eje de formación, de práctica profesional, que tiene que ir desde el principio, porque nosotros no sabemos a quién le va a gustar ir a preescolar, a quién le va a gustar ser otra cosa. No le gusta eso. Entonces hay que tener ese eje de formación y definir qué competencias son las que van ahí. Tener un eje de formación y de investigación. No es que le vamos a dar método 1 ni método 2, no. Es hacer investigación desde el comienzo, involucrarlos con los problemas pedagógicos que están en las escuelas, que va muy vinculado con el de práctica profesional, pero en el de práctica profesional es que van a aprender a hacer lo que se hace en las escuelas, ¿verdad? Y el eje para los que se van a diferenciar, yo no quiero ser maestro, yo no quiero ser educador, pero yo voy a hacer solamente esto, se le da ese eje. Yo creo que por ahí tenemos que ir si es que queremos realmente un cambio para darle respuesta. Y recuerden que el maestro nuestro, el nuevo maestro, sea de preescolar o sea el de matemática, física y química, tiene que aprender a cómo relacionarse con los padres. La primera competencia que yo hice un estudio porque iba a trabajar, aquí hay muchas personas que lo conocen, 6 planes de estudio por competencia. Y la primera competencia que me pidieron profesores, directores de preescolares, desde los más ricos hasta los de Katia, que los maestros sepan comunicarse, entrevistar a los padres. Esa fue la primera competencia que me pidieron. La exigencia. Pero hacer una entrevista no es saber hacer la entrevista, es saber el desarrollo del niño, es saber, y más cuando se trata de trabajar con adolescentes, tienen que conocer el desarrollo. Por lo tanto, en ese eje de formación general tiene que ir a ver también la psicología. Bueno, por ahí es que yo pensé si podía ayudarlos. Vamos a ver. La evaluación, ¿cómo tiene que ser? Porque me dijeron que Laura esperaba que yo les diera. Es que yo no puedo decirles cómo van a evaluar si no tienen qué es lo que van a enseñar. Pero sí tendría que ser, mira, definir con claridad lo que se desea que se aprenda. Por lo tanto, que se va a evaluar. Y precisar con claridad los niveles de dominio. Cuando yo voy a decir, este muchacho dominó a óptimo, eso está excelente. Cuando está menos de lo óptimo, pero tiene el dominio básico. Y nunca hablar de dominio mínimo. Mínimo no existe allí en la evaluación. Y cuánto está por debajo del dominio básico. Con trabajar con 3 niveles uno puede avanzar. Luego, apoyarse en las características de la evaluación. Si dijimos que íbamos a evaluar que la competencia implica conocimiento, aplica el alma, los afectos, los sentimientos, los valores, pues eso hay que evaluarlo. Si dijimos que hay que ver la destreza, pues eso también hay que evaluarlo. Entonces hay que apoyarse en las características de la evaluación integral, que sea continua, cumplir con los propósitos de la evaluación, no es decir, sí, yo hice evaluación diagnóstica, ¿y qué? ¿Dónde están los resultados? Muéstrame la matriz de análisis de esos, cuántos muchachos dominaban, cuántos estaban débiles, cuántos eran esos. Eso tienes que señalármelo, ¿sí? Eso hay que hacerlo y tomar las medidas, aplicar la recuperación, nivelar, no es hacer diagnóstico para decir que, mire, tengo tantos muchachos, ¿y qué hiciste? Hay que tomar las medidas y actuar. Eso es trabajar pedagógicamente, como dijimos, lo que es el diseño curricular. Y luego,
recurrir a diferentes fuentes, creer, confiar. Mire, si queremos un muchacho autónomo, independiente, capaz de emprender proyectos, pero no dejamos que se autoevalúe. ¿Cuándo va a aprender? Entonces, que se autoevalúe, que los demás lo coevalúen, que los jefes a donde va a hacer pasantías opinen de cómo trabaja. Yo aprendí muchísimo, se lo decía Yolanda, acompañando a una monja, haciendo el trabajo, y vi cómo descansaban, pero también cómo se esmeraban para llevar. Aquí, ¿cuándo preparan a los muchachos para ir a las pasantías? Nunca, los mandan ahí como nada. Mientras que ellos preparan el ambiente para mandar al muchacho a la práctica. Le hacen hasta una misa, le ponen la corbatica y lo arreglan. Mira, te ves bonito, vas a ir bello, las madres felices, y después los dejan como empleados. Mira, ¿cuándo hacemos eso nosotros aquí? Nunca. Entonces, es eso, formar es formar. Vamos a estar claros. Y esa es la responsabilidad nuestra. Que no nos pagan, porque yo estoy aquí, a mí no me paga nada. Pero es eso, pero que sea feliz desde el primer momento, como lo dije. Dificultades, falta de voluntad política a todos los niveles. Por eso no se producen cambios. Falta de motivación y compromiso de los docentes involucrados en la formación del estudiante. Ausencia de mecanismos para lograr motivar a toda la comunidad involucrada en el trabajo de formación. Pero también es falta nuestra. Hay empresas y hay organismos que dejan de pagar impuestos si le pedimos que lo hagan. Yo lo hacía en la Academia Militar y era academia. Lograr que los docentes involucrados en la formación del profesional acepten y asuman que trabajar por competencias es atender por igual todos los aspectos relacionados con el estudiante y que es velar por darles una formación integral. Que nos sentamos orgullosos. Mira, esos primeros egresados de esa promoción son modelo en el hacer, en el ser, en el comportarse, en los ciudadanos. Se aman, se quieren, respetan unos a otros, pero son excelentes profesionales, tienen dominio de lo que van a hacer y enseñan a los demás y comparten. Eso es muy importante. Que comprendan que en pregrado se le da una formación sólida, pero no se le hace especialista. Eso es muy importante. El riesgo que se corre por trabajar así, que formemos empíricos, que se descuide la disciplina y la formación teórica, y eso es nuestra responsabilidad. No vamos a formar empíricos, no, tienen que dominar el contenido, las disciplinas vinculadas con los problemas que vamos a resolver, tienen que dominarlas, porque imagínate que odontología vaya otra vez a volver a los sacamuelas. No, tenemos que formar teóricamente en el hacer docente, en el hacer pedagógico, en el hacer didáctico, pero que cada uno defienda y se trabaje conjugada integralmente. Desconocimiento de los diseños curriculares en ejecución y en particular del perfil de egreso por parte de los promotores y ejecutores de la formación de estudiantes. Necesidad de institucionalizar los programas de inducción. Todos los años el docente nuevo que llegue, yo me lo calaba allá en el auditorio de la Academia Militar con los 3 nuevos. Nada más, vean el programa, para dónde vamos, de dónde venimos, qué vamos a hacer y qué va a hacer cuando se gradúe, para que sepan qué es lo que se espera del profesional, porque entonces hay profesionales, educadores, profesores, que van a las aulas y no saben para dónde van. Falta de experiencia de los docentes en la integración de aprendizaje, trabajo interdisciplinario. Desconfianza de los profesores y evaluadores en las valoraciones, que ya lo he dicho, de las apreciaciones que dan los demás. Eso hay que hacer. Escasa o falta de coordinación y convenios con los centros de pasantía. Esto es muy importante. Fuerte apego a las disciplinas por temor a perder la propiedad de los saberes que la tradición de las disciplinas les ha otorgado a especialistas y docentes, los que les impide la comunicación y intercambio con los demás. Para trabajar integradamente tenemos que abrazarnos todos, reunirnos a trabajar integradamente e interdisciplinariamente, no es un problema de uno solo.
Desconocimiento administrativo y académico, esto es muy importante, y económico a la labor docente que exigen las asesorías, el acompañamiento, seguimiento, supervisión de los practicantes y pasantías. Ni siquiera administrativamente se les reconoce, mucho menos económicamente. Entonces eso hay que pagarlo, hay que meterlo en la carga horaria, porque si no, ¿con qué ganas va a ir un profesor de prácticas a supervisar y acompañar? Y formar integralmente es acompañar, hacer seguimiento, llevar los instrumentos, prepararlos. Preguntas: ¿será verdad que los profesionales formados hasta ahora carecen de las competencias para su desempeño en sus carreras? Las definiciones de los actuales perfiles se hicieron sin tomar en cuenta la demanda social, sus carencias. ¿Tendrá éxito el cambio curricular por competencias sin tener segura la disponibilidad, la voluntad de los profesores? ¿Existe alguna relación entre la formación con base a competencia y ser mejores seres humanos? ¿Existe alguna relación entre la formación con base a competencias y los niveles de empleo y desempleo? Donde hay empleo, sí. Y si no les digo, por ejemplo, no es lo mismo el desempeño de un técnico que egresa de cualquier escuela salesiana de Caracas a la que egresa de Barquisimeto. En Barquisimeto no hay campo de trabajo, pues no hay empleo. Entonces no hay, a pesar de que son tan bien formados, no tienen campo de trabajo, mientras que en Caracas hay más posibilidades de trabajo. Entonces pareciera que ahí sí no. Y finalmente, el ser humano ha luchado siempre y seguirá luchando por construir un mundo mejor. Lo decisivo es construirlo con la participación de todos. Además, no olvidemos que el que sabe, hace. El que no sabe manda hacer, pero el que ignora destruye. Aprendamos a conocer y a convivir, pero sobre todo a hacer, y apeguémonos a la comprensión. Eso, la comprensión, formemos maestros comprensivos. Gracias.